Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Uno de los nombres que saltó a la fama con el concurso Popstar fue Mehtab Yilmaz. El famoso nombre, que continuó su carrera musical después de ese día, fue frecuentemente mencionado por sus cambios a lo largo de los años. Esta vez, la estrella del pop Mehtab añadió una nueva a sus polémicas declaraciones. Mientras criticaba la nueva película de Handel Cell Leave It to the Wind, los momentos en los que dijo "si yo fuera Hakan Sabank" provocaron reacciones. Handel Cell y Hakan Sabank, de quienes algunos dicen que su relación no durará ni 2 meses, recientemente se ganaron algunos enemigos al celebrar el segundo año de su amor. Aunque fueron linchados y causaron revuelo con muchas de sus acciones, son una de las parejas más populares y curiosas del mundo de las revistas. Durante mucho tiempo, recibirá una propuesta de matrimonio o no. Handel Cell, que salió a la palestra con preguntas y se discutió sobre su actuación, esta vez llamó la atención con la película Leave It to the Wind, en la que compartió protagonismo con Baraduk. Como puedes imaginar, cuando comenzaron tanto los elogios como las críticas sobre la película, el tema se volvió cada vez más complicado. Uno de los nombres que no ocultó su reacción ante el tema fue Mehtab Yilmaz, quien saltó a la fama con el concurso Popstar. La estrella del pop Mehtab, que entró en el tema diciendo, "si yo fuera la novia de Hakan Sabank, nunca asumiría papeles en los que pudiera acercarme así", añadió, "o si fuera Hakan Sabank, no permitiría que mi novia lo hiciera. Esos trabajos". Cuando el famoso cantante dijo, "¿por qué soy Sabank? Soy una marca en Turquía. Soy Hakan Sabank", los presentadores del programa, Mujedastan y Yelda Krubal, dijeron, "Handel Cell también es una marca". Reaccionó con sus palabras. Mehtab Yilmaz, que se hizo un nombre con el concurso Popstar, sigue destacando con sus declaraciones y su carrera musical a lo largo de los años. Finalmente, Mehtab, que llamó la atención con sus comentarios sobre la relación de Handel Cell y Hakan Sabank, inició un nuevo debate en el mundo de las revistas. Mehtab Yilmaz, que recientemente fue invitada a un programa de televisión, hizo críticas sorprendentes sobre la película de Handel Cell Leave It to the Wind, en la que compartió el papel principal con Baraduk. Si bien la película recibió elogios y críticas en el mundo del cine, las palabras de Mehtab sacudieron la agenda. Mehtab Yilmaz comenzó sus declaraciones diciendo, "si yo fuera la novia de Hakan Sabank, nunca participaría en proyectos con escenas tan íntimas". Mehtab, que con estas palabras criticó indirectamente la carrera de actor de Handel Cell, también atrajo la reacción de los presentadores del programa Mujedastan y Yelda Krubal. La tensión en el programa aumentó cuando Mehtab Yilmaz dijo, "si yo fuera Hakan Sabank, no permitiría que mi novia hiciera esas cosas". Estas declaraciones fueron evaluadas como un enfoque que cuestiona las elecciones profesionales de Handel Cell. Los presentadores se opusieron a las declaraciones de Mehtab Yilmaz y dijeron, "Handel Cell también es una marca. Es uno de los nombres más populares en Turquía", afirmó. Sin embargo, Mehtab dijo, "pero Hakan Sabank es un Sabank, es una marca en Turquía". Defendió su opinión diciendo, "Handel Cell y Hakan Sabank han estado frecuentemente en la agenda últimamente como una de las parejas más populares en el mundo de las revistas. Desde el inicio de su relación, muchas personas habían comentado que esta relación no duraría mucho. Sin embargo, recientemente la pareja respondió a las críticas celebrando el segundo aniversario de su amor. Se ha hablado frecuentemente de Handel Cell tanto con su vida privada como con sus proyectos en los últimos años. Especialmente la película Déjalo al viento destaca como uno de los pasos importantes en la carrera del actor. Si bien la película reveló una vez más el talento actoral de Cell, algunas escenas se convirtieron en blanco de críticas. Las críticas de Mehtab Yilmaz tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Mientras que algunos evaluaron las palabras de Mehtab como una intervención innecesaria, otros apoyaron sus puntos de vista. Especialmente los fans de Handel Cell reaccionaron a Mehtab y comentaron, "Handel está haciendo su trabajo, tú te ocupas de tus propios asuntos". Las declaraciones de Mehtab Yilmaz reavivaron el debate sobre el conflicto entre vida privada y profesión, tan frecuente en el mundo de las revistas. Mientras que muchas personas argumentan que es natural que los actores participen en determinadas escenas debido a su profesión, otros piensan que dichas escenas pueden afectar negativamente a las relaciones. Handel Cell guarda silencio ante las críticas.
Sin embargo, es curioso saber qué piensa Hakan Sabank sobre estas discusiones. Hasta ahora, la pareja ha optado por no responder directamente a tales comentarios. La familia Sabank es conocida como una de las familias más establecidas de Turquía. Hakan Sabank muestra una actitud más libre en su vida privada, junto con las responsabilidades que conlleva ser parte de la marca familiar. Su relación con Hande Erçel también se ve como un reflejo de esta actitud libre. Hande Erçel ha experimentado un gran salto en su carrera en los últimos años. El actor, que se dio a conocer con su éxito en series de televisión, ahora intenta demostrar su valía en el mundo del cine. La película Déjalo al viento se considera el comienzo de una nueva era en la carrera de Erçel. Su armonía con Bahar'duk fue uno de los detalles más comentados de la película. Sin embargo, esta armonía fue malinterpretada por algunos grupos y generó críticas. Las declaraciones de Mehtap Yılmaz también formaron parte de estas discusiones. Los comentarios hechos en las redes sociales dividieron las declaraciones de Mehtap Yılmaz en dos. Mientras que algunos usuarios argumentaron que Mehtap tenía un enfoque sobreprotector, otros afirmaron que ella expresó sus pensamientos con valentía. Estas conversaciones pusieron en el orden del día no solo la pareja Hande Erçel y Hakan Sabank, sino también la cuestión de cómo se evalúan las relaciones en el mundo de las revistas en general. El equilibrio entre la profesión de los actores y su vida privada ha sido un tema debatido durante años. Aunque Hande Erçel sigue centrada en su carrera, a menudo se enfrenta a este tipo de críticas. Sin embargo, los fans del actor siempre lo respaldan y lo apoyan contra tales controversias. Hakan Sabank, por el contrario, prefiere guardar silencio ante los comentarios negativos sobre su relación. La estructura tradicional de la familia Sabank y la actitud moderna de Hakan destacan como uno de los aspectos más llamativos de esta relación. Si bien la película Déjalo al viento está en el centro de las críticas, también revela el reclamo de Hande Erçel sobre su carrera como actriz. La película se considera no solo una historia de amor, sino también una plataforma donde Erçel muestra sus talentos. Las declaraciones de Mehtap Yılmaz parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Sin embargo, el tiempo dirá hasta qué punto estas discusiones afectarán la relación entre Hande Erçel y Hakan Sabank. Como resultado, Hande Erçel y Hakan Sabank siguen siendo una de las parejas más populares en el mundo de las revistas. A través de críticas y elogios, la pareja parece mantener sólida su relación. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Te amamos.